El mensaje de hoy es enfóquese en lo bueno. Continuamos con la serie que comencé ya hace varios domingos, que se titula Cómo sacar el mejor provecho al mal tiempo, y esta es la cuarta parte. Y hoy quiero hablarles sobre ver lo bueno en otras personas y ver lo bueno de cada día. Es decir, que nos enfoquemos en las cosas positivas. Amén. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 21 dice, la Biblia dice, pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que pongamos a prueba todo lo que escuchamos. Y aquí la aplicación es, pongamos a prueba también todo lo que vivimos, lo que recibimos, lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué dice la palabra? Que retengamos lo bueno, que nos concentremos en lo bueno, y como una cámara que puede enfocar lo que uno quiere ver, ¿cierto? Entonces desenfoquemos lo que no queremos que se vea en la cámara, en nuestra fotografía mental, en nuestra mente, lo que no queremos que se fije en nuestra mente, vamos a desenfocarlo y vamos a enfocar aquello que queremos que es de edificación para nuestra vida. Amén. ¿Sí? 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Tomen nota, no tenemos las diapositivas, pero ahí tienen los textos bíblicos para que en la casa ustedes los puedan leer. Debemos aplicar el principio de la rosa en la relación con las demás personas. ¿Sabes cuál es el principio de la rosa? Es que nosotros culturalmente nos hemos acostumbrado a apreciar la belleza de las rosas, ¿cierto? Y a ignorar las espinas. Ellas tienen unas púas que son como espinas, ¿cierto? Pero en la vida nosotros nos hemos acostumbrado ¿a qué? A mirar la belleza de la rosa y a pasar por alto las espinas, a esquivarlas para que no nos iramos con ellas, ¿cierto? Bien, entonces de la misma manera nosotros debemos ver las cualidades positivas de las personas, debemos ver las cualidades positivas de la familia, principalmente de las personas más cercanas como el cónyuge, los hijos, los padres, las personas con las cuales nosotros nos relacionamos más estrechamente y de quienes nosotros podemos recibir las mayores heridas. ¿Qué vamos a hacer? El principio de la rosa. Vamos a ver la belleza que tiene nuestro cónyuge, vamos a ver la belleza que tienen nuestros padres, vamos a ver la belleza que tienen nuestros compañeros de trabajo, las personas cercanas, y vamos a esquivar ¿qué? Las espinas para no herirnos con ellas. El criticismo constante puede ser destructivo, pero enfocarse en lo bueno de las personas es algo muy bueno o es algo positivo, o es algo que nos va a ayudar en las relaciones humanas, que realmente lo que más nos da felicidad a los seres humanos es tener buenas relaciones, más que tener mucho dinero, ¿cierto? Que apreciamos más las buenas relaciones con los hijos, las buenas relaciones con las personas que amamos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Al hacer un esfuerzo por reconocer las buenas cosas en otros, aumentamos las probabilidades de hacer un buen balance. Es decir, que decididamente, a propósito, nosotros debemos hacer el esfuerzo de ver las cosas buenas en la gente para que cuando hagamos el balance podamos definir que esa persona es ¿qué? Agradable, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos ese balance, nos hemos esforzado por ver lo positivo, entonces nosotros vamos a hacer un concepto bueno de la persona con quien nosotros estamos hablando o quien con nosotros nos estamos relacionando. Cuando hacemos esto, damos honra a las personas. Y la Biblia nos manda, Dios nos enseña a honrar, amén, a honrar
a las personas, a honrar a nuestra esposa, a honrar a nuestros padres. El Señor nos enseña a dar honra a la gente que nos rodea. Otro beneficio es que cuando tenemos una buena opinión de las personas, eso nos facilitará sentimientos apacibles. Nosotros decididamente vamos a construir una buena relación con la gente. ¿Y qué nos va a beneficiar? Que nos genera sentimientos agradables, ¿cierto? Usted seguramente recordará muy claro que alguien que en algún momento le haya causado ira, enojo o un malestar tremendo, inmediatamente eso produce una reacción en el cuerpo, ¿cierto? Pero cuando nosotros hacemos el esfuerzo por ver las cosas buenas, entonces vamos a hacer un balance positivo y eso nos genera buenos sentimientos. Además, dar honra a otros nos proporciona una gran alegría. Hechos capítulo 20, el verso 35 dice: debemos recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Cada vez que usted trata bien a alguien, está sembrando una buena semilla. Cuando trata bien a una persona, entre mayor sea el bien que usted haga a los demás, mayor será también la proporción de la bendición de Dios sobre su vida. Porque lo que nosotros sembramos, eso que cosechamos. Amén. Entonces, el buen trato que usted muestre a otras personas, está directamente relacionado, es proporcional al bienestar también que usted va a experimentar y a la bendición de Dios que va a experimentar en su vida. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso 28, dice: oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Entonces podemos ver aquí varias cosas por las cuales Eliab, el hermano mayor de David, estaba sesgado. ¿Sesgado a qué? A ver lo negativo de David, a ver las cosas feas y no lo positivo, a pesar de que David tenía una personalidad excepcional, ¿sí? Pero el hermano mayor lo menospreció. Una de esas, digamos, de esas características es la familiaridad. Y es que Jesucristo dijo que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Recuerdan que a Jesucristo lo rechazaron en su propia tierra? Dijeron: ese es el hijo del carpintero, ese es el hijo de María, ese es de los nuestros, ¿qué nos puede dar? Entonces, hay un sesgo para que nosotros no valoremos a las personas cercanas. A veces se valora más al extranjero, ¿cierto? O de pronto otros sí pueden, pero nosotros difícilmente, nosotros no podemos. Entonces, Eliab tuvo ese sesgo. La juventud de David también es otro de esos sesgos también. Lo vio muy joven, era el menor de todos. Entonces dijo: es muy joven y en cambio yo soy el mayor, dijo Eliab. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 16, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, ¿qué estaba haciendo Eliab? Estaba viendo por las apariencias. Pero Dios, ¿qué? Dios ve el corazón. Y eso vio Eliab en su hermano menor, en David, y lo menospreció. Eliab interpretaba la osadía y la fe de David como soberbia. Recordemos que Eliab le dijo: has venido acá, yo conozco tu soberbia. Y estaba haciendo una interpretación equivocada, porque no era soberbia, sino que David actuaba en fe.
y David actuaba porque tenía su confianza en el Señor. Y si mira, aquí nosotros tenemos que tener cuidado con las interpretaciones que hacemos, ¿sí? Porque con mucha frecuencia las interpretaciones que nosotros hacemos de algunos hechos son equivocadas. ¿Sí le ha pasado? Ay, yo pensé que era tal cosa. O de pronto usted alguna vez, yo recuerdo, alguna vez hice comentarios que no debía hacer y después dije, estaba equivocado. Qué pena, Señor, perdóname. Entonces, muchas veces nuestra interpretación no es la correcta y nos apresuramos a hablar. Y si nuestra interpretación es acertada en algo desagradable de otra persona, entonces debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. O debemos callar o debemos ser bondadosos con lo que vamos a hablar. Amén. Eliab juzgaba de acuerdo con su propio molde, su carácter, la contextura física. Porque cuando Samuel fue a ungir a David, y primero David estaba por allá cuidando las ovejas, ni siquiera lo mandaron venir, y Samuel había dicho, le había dicho Samuel a Isaí, reúne a toda tu familia para que coman porque yo voy a ofrecer sacrificio al Señor. Pero a David, ¿qué? Lo ignoraron y lo dejaron en el campo. Cuando se presenta Eliab delante de Samuel, Samuel inmediatamente lo ve alto, bien parecido, ¿sí? Bien apuesto, y dice Samuel, preciso este es el ungido del Señor, este va a ser el rey. Y dice que cuando lo va a ungir el Señor, le dice, cuidado Samuel, no mires a lo alto de su estatura, ni mires a su buen parecer, porque no es conforme a mi corazón. Entonces, ese era el molde de Eliab. Era alto, era de buena contextura física, pero su corazón no era agradable a Dios, su actitud no era correcta. Entonces, con ese molde, él juzgaba a las demás personas. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque cada uno de nosotros tenemos un molde. Ese molde se ha formado con todo lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros amigos, de la gente que nos ha rodeado, y hemos formado un carácter, y de acuerdo a ese molde juzgamos a las personas. Entonces ahí nosotros debemos tener mucho cuidado. Jesús vio lo bueno de los pecadores, mientras que los fariseos, ¿qué estaban viendo? Esos pecadores, esa gente mala. El fariseo decía, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo Señor, yo sí. Entonces el fariseo miraba todo de acuerdo a su molde. Entonces cuando Jesús se reúne con los pecadores, y en una ocasión recordemos que Jesús estaba en casa de un fariseo quien le había invitado a comer. Y estando Jesús allí, dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente dice que una mujer de mala vida vino y se postró a los pies de Jesús, se arrodilló y empezó a llorar y empezó a derramar sus lágrimas y derramó un frasco de perfume muy costoso a los pies de Jesús. Y le pedía perdón al Señor y besaba los pies del Señor y los limpiaba con sus cabellos. Cuando el fariseo mira esto, dentro de sí rechaza a la mujer y rechaza a Jesús. Y lo que dice es, si este fuera profeta, conocería qué tipo de mujer es la que está besándole los pies. Y Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y le da a entender con una historia que muchas veces el que ha sido más pecador ama más que el que se cree más bueno. Y eso sucede. Jesús ve lo positivo, Jesús ve lo bueno que hay en nosotros. Por eso Él nos ha amado, por eso estamos hoy en este lugar, porque Él ha visto lo bueno que hay en nosotros. Amén. Ha visto nuestra fe, ha visto que le amamos, ha visto que queremos alabarle, ha visto que queremos seguirle. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor esta mañana?
El Señor no ha visto nuestras maldades, el Señor no ha visto nuestros pecados, sino que el Señor los ha pasado por alto. Pablo dijo que habiendo pasado por alto los tiempos de tanto pecado, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan porque extiende su gracia y su misericordia. José es una persona que nos enseña a ver lo bueno de otros. Recordemos que sus hermanos lo odiaron, le tenían envidia, pero José, después de que estaba en el arbolito, que era gobernador del imperio egipcio, y sus hermanos vienen por comida, les dice: no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. José tenía un corazón perdonador y misericordioso. Cualquiera puede desatar su enojo y decirles: si ve lo que ustedes hicieron conmigo, malos, por eso ahora están así en esa hambre tan terrible, y miren Dios donde me tiene. Pero José no hizo eso. Antes lo que hace José es tratar de mitigar esas emociones de culpa, esas emociones de enojo, esas emociones negativas que seguramente estarían ahí como una tempestad dentro de ellos. Y les dice: no se enojen, el Señor ha preparado las cosas así. Y aquí el asunto no era de una mala interpretación de José, no era que José estaba equivocado al interpretar a sus hermanos, no, de verdad sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron, lo odiaron. David y Jonatán fueron grandes amigos. Jonatán no tuvo envidia de David, a pesar de que Jonatán sabía que David iba a ser el próximo rey y Saúl era el rey, por tanto Jonatán debería ser el próximo rey. Pero él no tiene envidia, él ayuda a David a llegar a la posición donde Dios lo ha destinado a ser rey. Entonces mira cómo él está viendo todas las cosas buenas de su amigo David. Los rasgos de personalidad paranoica no juegan a favor de las buenas relaciones con las demás personas. ¿Qué es una personalidad paranoica? Es una personalidad suspicaz, desconfiada, es una personalidad que está pensando que las demás personas se la tienen jurada. El jefe me la tiene, ¿sí? Es que mi esposa me la tiene jurada. Es que fulano siempre me mira así, vea, allá está hablando mal de mí. Entonces, miren, hay rasgos de personalidad que tienen algo de eso. Hay una enfermedad mental, la paranoia, ¿cierto? Que ya es el trastorno, pero también hay rasgos de personalidad y no está mal, nos pueden ayudar bien enfocados, eso nos puede ayudar. Pero si no enfocamos bien eso, entonces vamos a estar peleando con la gente porque vamos a estar pensando que es que siempre están hablando mal de nosotros, que es que dijeron cosas que no debieron decir, y entonces uno se va a aislar. Una suspicacia excesiva pensando que las personas tienen malas intenciones hacia usted puede llevarle a la soledad, a alejarse de amigos y familiares, a cultivar malos sentimientos y a estar a la defensiva. Y entonces eso nos pone en peleas, en rencillas y en contiendas. Amén. Entonces, vea lo bueno de las personas solo cuando sea estrictamente necesario para cuidarse. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, ahí sí debemos ver lo malo para cuidarnos, para protegernos, porque puede contaminarnos, pero no para juzgar, no para señalar, no para hablar mal, no para hacer chisme de eso. Amén. Y la Biblia nos enseña a ser buenos con las demás personas. Efesios 4:32 dice: sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y Proverbios capítulo 17, el verso 9, dice: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos más íntimos. Qué misericordiosa es una persona que le perdona a uno y que le pasa por alto
las equivocaciones porque todos nos equivocamos, amén. Y esos son amigos, ¿cierto? Que pueden perdonar, pasan por alto la ofensa y que pueden cultivar la amistad. Proverbios capítulo 16, el verso 28 dice: el alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. Fuera el chisme, fuera el estar tratando de ver las cosas feas en las demás personas o aquellas cosas que pueden ser satisfactorias para hablar, ¿cierto? Porque se dice que el chisme es como bocado suave, dice la palabra del Señor. Y primera Pedro, el capítulo 3, el verso 8, dice: compadézcanse unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Mira la palabra del Señor, cómo nos enseña a construir buenas relaciones humanas, cómo nos enseña a construir una buena relación de pareja, cómo nos enseña a relacionarnos con nuestros hijos, cómo nos enseña a relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo. Y mira que esa es una de las cualidades más valoradas hoy en el trabajo. Las personas, es una de las cosas que se evalúan en las entrevistas de trabajo, cómo se relaciona con las demás personas. Así que si nosotros aprendemos este principio de la palabra del Señor, vamos a ser mejores trabajadores, lo que nos va a llevar a ascensos en nuestros empleos, vamos a ser mejores empresarios, nuestro negocio seguramente va a crecer porque nosotros valoramos el recurso humano, valoramos a las personas más que a las cosas. Amén. Vamos nosotros a ser excelentes padres, excelentes madres, excelentes hijos. ¿Por qué? Porque ponemos este principio. No, de esto hará que los divorcios disminuyan, que las rencillas y las peleas, que la ansiedad y la depresión disminuya, porque cuando tenemos mejores relaciones con la gente, nuestra felicidad va a crecer. Y esa es una de la herencia y de las bendiciones que tenemos como cristianos por la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Eso nos enseña el Señor, a ver lo bueno de las demás personas, a ver lo positivo. Mira, también un empresario, es que esto se aplica a todas las facetas de la vida humana, al hogar, a la familia, al ministerio, al trabajo, porque un empresario que ve las cosas positivas de su gente, porque un empresario que valora a su gente, seguramente que ese empresario le va a ir bien y va a ir creciendo en su empresa, porque el recurso humano es el más valioso que hay en una organización. Y seguramente va a ser más amado y más valorado por sus empleados, los cuales van a tener sentido de pertenencia a su empresa, a su negocio, y van a hacer que ese negocio y que esa empresa vaya arriba. Amén. Todo esto tiene un valor. El valor más grande es el valor espiritual, es el valor que nos da nuestra relación con nuestro Padre Dios, pero eso se extiende a toda la vida, nos da una paz interior al tener buenas relaciones con las demás personas, amén, y nos hace también más queridos por las personas. Algunos no tenemos una personalidad tan agradable como otras personas, ¿cierto? Como personas que tienen más carisma y un temperamento más extrovertido, que pueden hacer sentir muy bien de primera a alguien, ¿sí? Pero cuando nosotros ponemos en práctica esta palabra, ¿qué sucede? Vamos a aprender, amén, vamos a aprender eso. Otra cosa importante es que quiero dejarles algo práctico hoy, es agradezca por 3 cosas buenas cada día. Lo primero es, vea las cosas positivas de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres, de la gente en la iglesia. Vea las cosas positivas de su pastor, de sus líderes. Vea las cosas positivas de su compañero de trabajo. Y esta parte práctica que quiero dejarles, agradezca por 3 cosas buenas cada día.
Aunque a veces parezca un ejercicio difícil, la gratitud es poderosa y las personas más agradecidas son más saludables. Eso las investigaciones científicas cada día lo están demostrando. Daniel, cuando iba a orar 3 veces al día, dice la Biblia, 3 veces al día iba a orar. Y Daniel había sido tan bendecido por el Señor. Yo me imagino a Daniel allá en su cuarto, abre las ventanas que dan hacia Jerusalén, levanta sus brazos y Padre, gracias por ponerme como uno de los consejeros del gran rey de este imperio babilónico, de este imperio persa. Gracias, Señor, por ponerme en este lugar de gobierno. Gracias, Señor, por darme sabiduría. Gracias, Señor, por librarme de la envidia de mis enemigos. Yo me imagino a Daniel alabando a Dios. Señor, gracias por tu favor. ¿Y lo hacía cuánto? 3 veces al día, dice la palabra, y Daniel prosperó y llegó a ser muy grande, y cuando sus enemigos se levantaron contra él y querían impedirle que él orara, como lo hacía tradicionalmente, Daniel no se dejó llevar por eso, sino que como de costumbre, 3 veces al día iba a alabar al Señor, iba a orar, y cuando los enemigos lo llevan ante el rey para acusarlo, Daniel va ¿a dónde? Al foso de los leones, pero de allí lo saca el Señor. Antes Daniel estaba acariciando la melena de los leones, recostándose sobre ellos como mascotas, y eso era impresionante. Esto lo pudo ver la gente como testimonio del poder de Dios, de la gente que es agradecida, que oramos y que buscamos al Señor. Amén. La gente tendrá que ver la gracia de Dios sobre nosotros. David también dijo en el Salmo capítulo 16, el verso 5, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es decir, que nuestra suerte es sustentada por el Señor. Si existe la suerte, esa suerte es guiada por el Señor. No es por el azar, no es por el destino. Nuestra suerte es guiada por el Señor y David pudo decirlo. Entonces hoy te digo, mantén que hagas un diario de la buena suerte, un diario de la suerte. Apunte lo más positivo y afortunado que haya sucedido hoy, sin importar lo trivial que sea. Hoy que estamos todavía, no es mediodía, pero yo tengo más de 3 cosas por qué agradecerle a Dios. Gracias le doy al Señor porque hoy abrí los ojos, tenía salud, estaba vivo y toda mi familia bien, sin ninguna novedad negativa. Todos amanecieron bien con un nuevo día que el Señor nos regaló. Eso es una primera cosa por la que yo estoy hoy agradecido con el Señor. Una segunda cosa con la que estoy agradecido y es que apenas se despertó mi bebé, me dio una sonrisa como un conejito con los 2 dientecitos que tiene mi bebé de 9 meses. Y ustedes saben que la tierna y la alegre y feliz sonrisa de un bebé es algo tan especial. Ese es otro segundo motivo hoy antes del mediodía para alabar a Dios. Y otro motivo es que mi esposa esta mañana me sirvió un buen plato de frutas antes del desayuno con queso y pude disfrutarlo. Vea, y no ha terminado todavía el día y podría enumerarle muchas cosas más. Y yo sé que ustedes esta mañana tienen muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Estamos hoy en la casa de Dios, estamos alabando a Dios, amén, bendiciendo el nombre del Señor. Entonces, mira, cuando nosotros ponemos haga esta parte práctica, anote 3 cosas al finalizar el día, escoja 3 cosas y por esto, Señor, estoy agradecido. Y si hay otras personas involucradas, no sé, haga algo para agradecer a esas personas por eso bueno que les sucedió ese día. Es cierto que algunas de las cosas que nos pasan a veces en el día es difícil, ¿cierto? Cuando el día no es muy bueno,
pero aún detrás de esas cosas malas, Dios tiene un propósito para bendecirnos. Amén. Mantener un diario de la suerte puede ayudar a construir una actitud de resistencia frente a la adversidad. Un diario. Otras personas dicen, mantenga un frasco de vidrio puede ser, no sé, un frasco plástico, y cada día que le sucedan cosas buenas, hace ahí un recortico de papel y lo envuelve y lo echa ahí entre el frasco, ¿sí? Lo echa ahí y luego va llenando el frasco de cosas buenas, y en algún momento cuando usted esté pasando por alguna situación difícil, destapa ese frasco, saca los papelitos y empieza a leer todas esas cosas bonitas, se le va a alegrar el día. Es algo práctico y usted va a terminar levantando sus manos y diciendo, gracias Señor, porque estás conmigo y porque me bendices. Amén. Y cambia esa mentalidad negativa y ve lo bueno del día. Entonces, puede ser que no sea inmediato. No, pero hoy lo hice, ayer lo hice y no pasó nada. Pero al cabo de una semana usted va a empezar a ver que eso es positivo. Al cabo de una semana usted va a empezar a ver que eso hace un cambio en su forma de ver la vida. Salmo capítulo 40, versículo 1 dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. A medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y el verso 5 dice, oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Entonces, mira, si el salmista empieza a enumerar las cosas y dice que no tienen fin las cosas buenas, ¿cómo no vamos a encontrar nosotros diariamente 3 cosas para notar de cosas bonitas, para agradecer a alguien, para agradecer a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, para agradecerle al Señor? Cierto que van a sobrar, tenemos que buscarlas. Y terminó con un estudio que hizo una prestigiosa universidad. Y es que las mujeres que ven el lado positivo de la vida tienen menos riesgo de padecer algunas enfermedades potencialmente mortales. Esa es la conclusión de un nuevo estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Ver el lado bueno de la vida es ver también las cosas positivas de los demás, como he venido hablando. La investigación, que involucró a más de 70,000 mujeres, determinó que las optimistas tienen menos posibilidad de padecer cánceres letales, enfermedades coronarias y pulmonares y sufrir derrames cuando sean mayores. Yo creo que el motivo más grande es que nosotros honramos a nuestro Dios, pero aquí hay otros motivos. Es que nuestra salud va a mejorar, es que nuestras relaciones humanas van a mejorar, es que nuestra felicidad va a crecer, es que vamos a lograr cosas mejores. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Los que reciban esta palabra esta mañana, dale fuerte ese aplauso al Señor,